un actor se enoja consigo mismo. Si ya vieron los videos anteriores de los hacedores del teatro, seguramente se dieron cuenta que había como una coincidencia entre ellos respecto a qué es lo que pretendían del público, de los espectadores. Ellos querían un público crítico, un público que accione, que se involucre. Y en algo más que coincidían era en que todos se rebelaban contra el realismo y contra el naturalismo. ¿O miento? Yo digo realismo, naturalismo y te muestro esta cara, ¿en quién estás pensando? Claro que sí, por supuesto. ¿Y él qué es lo que decía? Él decía, actuar bien es ser creíble. Pero antes de empezar a saltar como locos y como locas, frenemos un poquito y pensemos, ¿qué estaba sucediendo antes para que alguien se preocupe en ser creíble? Era el teatro de el artificio. Los modos. Los gestos. Y el tono. Ay, pero ¿cómo me aburro? Este teatro es demasiado artificial. Y así, en medio de esta teatralidad tan artificiosa, nace este hombre. Nace en Moscú, hijo de una familia muy acomodada, el 17 de enero de 1863. Sí, capricorniano. Papá, empresario textil. La abuela, una francesa que había ido a actuar a Moscú y se enamoró de la ciudad y se quedó a vivir. Así que abuela, actriz. La familia era una familia protectora de las artes. Se acostumbraba mucho en la época, las familias adineradas albergaban a diferentes artistas. Por lo que en su casa se acostumbraban las tertulias entre artistas, intelectuales, intercambio, canciones, bailes, una fiesta del arte. Una muy tierna. La primera vez que actuó tenía 7 años y lo hizo para el cumpleaños de su mamá. Y como el que puede, puede, al poco tiempo su papá decidió construir un teatro en un granero que tenían en su casa de campo, especialmente para que él, su hermana y sus primos pudiesen hacer sus representaciones teatrales. Hola, teléfono para Treplev. Ya un poquito mayor, entra a trabajar como actor al Teatro Malí. Era un teatro muy importante de la época. Y ahí, en el Teatro Malí, él toma contacto con la idea de la veracidad, con un teatro que sea natural, en contra de esto que les contaba antes, de este teatro artificioso. Él tenía una costumbre que era muy interesante. A partir de los 14 años hasta el día de su muerte, escribía todo en cuadernos. Escribía sus pensamientos, las reflexiones, lo que había conversado con otros, los hallazgos. 61 años de cuadernos. Pero como realmente él demostraba su gran interés por el teatro, fue entonces cuando su papá decidió montar una sala teatral en una de las habitaciones más grandes ya en la casa de Moscú. Dentro de ese teatro se hacían representaciones de aficionados a profesionales, pero así todo recibieron muy buenas críticas y comentarios de la prensa. Intenta estudiar en la escuela de música y al poco tiempo la abandona. Luego entra a la escuela de teatro, pero al poco tiempo la abandona. Él siente que lo que las escuelas están transmitiendo a sus alumnos es algo viejo, decadente, que ya no tiene demasiado sentido ser estudiado. Entonces habla con papá y le pide a papá un año sabático, un año para recorrer Europa, conocer a los grandes actores y actrices que están en este momento en auge en diferentes ciudades europeas y poder observarlos, hablar con ellos y tratar de desentrañar qué es lo que hacen
para actuar también. Este recorrido europeo fue muy importante para todo el desarrollo que él va a generar después. Pero algo interesante que él decía es que estos actores que él veía actuar creían en lo que estaban haciendo y esa creencia les daba la capacidad de abordar las emociones más sinceras y más profundas. Hola televidente, hoy, esta noche, vamos a aclarar quién es este sujeto. Sí, ¿por qué? Porque este señor, en su recorrido por París, conoce a un viejo actor polaco, ya a punto de retirarse. Y ese actor polaco se llamaba... Sí, se llamaba Stanislavski. Y él, entonces, toma ese apellido para no involucrar su apellido familiar en estas aventuras teatrales. Gracias Estudios. Y acá desde la prensa del corazón. Ese mismo año él conoce en una función a beneficio a una actriz rusa llamada María Petrovna Perevozchikova. Ella, por suerte, se hacía llamar María Lilina. Más fácil, ¿no? Sí. Se enamoran. Están de novios un año y al año se casan. ¿Y quieres saber lo más interesante? Sí, estuvieron juntos hasta su muerte. ¡Qué romántico!, ¿no? Basta del corazón, volvamos a lo nuestro. Miren, en 1892 es nombrado director de la Sociedad de Artes y Letras. Hasta el 97 todo bien, perfecto, trabaja, generan obras y proyectos. Pero en el 97 es un año crítico para él. Comienza a cuestionarse todo, que el tipo de teatro que eligen, que el tipo de repertorio, que cómo actúan los actores, que qué es lo que se les pide. Crisis absoluta. Quiere disolver todo, quiere montar su propia compañía, quiere romper todo. Y acá les quiero compartir algo más personal, porque, miren, a mí me pasa que yo, si hay algo que admiro de esa época, es el tiempo. Tienen tiempo para reflexionar, para discutir, para confrontar, porque, miren, si quieren llámenme vieja, ya estoy cerca de los 60, así que me banco que me digan vieja, pero para mí, estar confrontando y reflexionando con 140 caracteres me es imposible. A mí me gusta relajarme, ir pensando, estar callada un rato, escuchar. Ese tiempo necesito. Y ese tiempo no lo tengo. No lo tengo yo y no lo tienen ustedes también. Porque miren si no lo que pasó. En ese año, Vladimir Navirovich Danchenko, que era el director de la Filarmónica de Teatro, eran como dos sociedades paralelas que hacían como un trabajo parecido, lo invita a comer y conversar. Esa reunión comenzó en un restaurante y siguió en la casa de Stanislavski. ¿Quieren saber por qué tuvieron que hacer la seguidilla en otro lugar? Porque miren, según los autores, hay quienes dicen que esa reunión duró 14 horas seguidas y hay otros que dicen que duró 16 horas seguidas, ¿sí? Tiempo que no tenemos. ¿Sí? Después de esa reunión, llegaron a increíbles conclusiones. Podemos pensar en qué es el teatro, cómo lo enseñamos, qué tipo de actor queremos formar. ¿Para qué formamos ese tipo de actor? ¿Qué necesita saber? ¿Qué necesita aprender? ¿Cómo tiene que ser él como persona? Son muy pocos los espacios en los que hoy se puede reflexionar seriamente estos temas, porque les soy sincera, yo he participado en muchísimos congresos de pedagogía y en general suele haber más exposiciones que espacios de intercambio, de conversar, de reflexionar juntos, por lo menos dentro de lo que fue mi experiencia hasta ahora. ¿De dónde sacar tiempo? No les voy a pedir porque sé que seguro que no tienen la solución y si la tienen me lo dejan en los comentarios. Pero lo que sí les voy a pedir es, ¿les está gustando lo que estamos trabajando en el canal?
suscríbanse. Suscríbanse, déjenle un like al video. Miren, para ustedes es un clic, para mí es muchísimo, muchísimo y voy a estar súper agradecida con que ustedes lo hagan. La conclusión más importante a la que arribaron juntos fue que el teatro también debe ser educación y que para lograrlo es fundamental hacer una muy buena selección del elenco, ya que además de la sensibilidad, debían demostrar una forma de vida, una seriedad y propósitos nobles y dignos. Pero ellos no solo le exigían al actor, sino que también estaban pensando en los espacios teatrales. Y entonces decían que un espacio teatral debía brindar comodidad y bienestar para aquel que se dedica al teatro, porque ese sujeto que está trabajando como actor, como actriz, debe ser un ejemplo de higiene mental y física. Respecto a este programa que habían elaborado, Stanislavski nos decía: nuestro programa era revolucionario. Nos rebelábamos contra el antiguo estilo interpretativo, la afectación y el falso patetismo, contra la declamación y la exageración bohemia, contra el erróneo convencionalismo en la puesta en escena y en los decorados, contra el Star System, que arruina el conjunto y la mediocridad del repertorio. Y para lograrlo decidió aumentar el número de ensayos y disminuir el número de estrenos, porque había compañías que estrenaban hasta 35 obras en una temporada. Carrerón. Y así todo, con todo el trabajo que se proponían, con los cambios que habían generado, no lograban llegar a esa verdad que Stanislavski estaba buscando. Estaban desesperados. Así que Dancheco en un momento propone volver a montar la gaviota. La primera versión de la gaviota había sido un fracaso absoluto. Pero Dancheco tiene fe que con las nuevas perspectivas y los nuevos trabajos que están generando van a lograr un muy buen producto. La gaviota es obra de Anton Chejov. Anton Chejov es el maestro del realismo. ¿Qué les parece? ¿Hacemos un Hacedores sobre Chejov? Nunca hice ninguno sobre alguien que es exclusivamente dramaturgo. Siempre busco que tenga que ver con el hecho teatral completo. Pero no sé, ¿ustedes qué dicen? ¿Les interesa que trabajemos sobre Chejov? Claro que además de trabajar como actor y como director, Stanislavski se dedica a pensar en la pedagogía teatral, en cómo formar a los actores. Y siente que los actores con los que él viene trabajando vienen cargados de vicios traídos de otro tipo de propuestas teatrales. Entonces se le ocurre la idea de armar la escuela de teatro o el teatro estudio. Va a tener varios teatros estudio, pero eso lo vamos a ver más adelante. Y en 1906 se va de vacaciones a Finlandia. ¿Qué tal? ¿Y qué hace? Se lleva todos los cuadernos que tenía escritos hasta el momento y se toma sus vacaciones para trabajar sobre esos cuadernos con la idea de articular un manual de actuación. Para escribir este manual, no solo tomaba sus reflexiones respecto a lo que él había visto en otros actores, en cómo trabajaban, cómo lo manejaban, sino que gran parte del trabajo, ¿saben en qué él apoyó? En sus fracasos, porque él decía que él podía aprender de los fracasos para tratar de ver qué era lo que no le estaba funcionando y modificarlo. Interesante. Quiero hacer surgir del hombre al actor, porque la expresión es lo sincero y el arte la verdad. No quiero una interpretación verista, quiero una interpretación verdadera. Entonces no se trata de representar los sentimientos, sino de experimentarlos realmente en la escena, con la ayuda de la llamada memoria emotiva.
El actor debe encontrarse en un ambiente de auténtica verdad interior. El problema capital para nosotros está en crear en la escena la vida interior del personaje y del drama, adaptando a esta vida extraña nuestros sentimientos más personales. Solo un arte lleno de experiencias directas y vitales del actor puede transmitir la profundidad de la vida interior de un personaje. Solo un arte así puede enriquecer la experiencia espiritual del espectador. Y con todo este bagaje, Stanislavski llega a los Estados Unidos. Se queda en los Estados Unidos desde 1922 hasta 1924. Sus producciones son un éxito y movilizan a los artistas norteamericanos. Tras una serie de conferencias sobre el sistema, Modelasky, que es un discípulo de Stanislavski, decide quedarse a vivir en los Estados Unidos y seguir difundiendo el sistema. Entre sus alumnos se va a encontrar Lee Strasberg. Lee Strasberg, sí, el creador del Actors Studio. Y así es como Stanislavski vuelve a la fría Rusia, pero el sistema queda en los Estados Unidos, en la capital del cine. El cine hace que todo este sistema se derrame por el mundo entero. A su regreso en 1924, termina de escribir Mi vida en el arte, donde vuelca todas las experiencias y reflexiones que ha tenido hasta el momento. En 1928, en el 30 aniversario, en los festejos del 30 aniversario del Teatro de Arte de Moscú, Stanislavski sufre un ataque cardíaco en escena como actor, y esto lo baja para siempre de los escenarios. Y pasa 2 años convaleciente entre Alemania y Francia, trabajando y redactando el trabajo del actor sobre sí mismo. El trabajo del actor sobre sí mismo se presenta como si fuese un diario, donde el protagonista es un alumno de teatro que nos va compartiendo el día a día de sus clases y las conversaciones que va teniendo con su maestro. Esta fue la estrategia que encontró Stanislavski para que sea amena la lectura y él pueda expresar todo el recorrido y todos sus descubrimientos respecto al trabajo del actor. Este nuevo planteo que él se está haciendo da un giro respecto a lo que venía trabajando. Quizás no sea tan importante este giro respecto a sus propias reflexiones, sino que tiene que ver con lo que se reinterpretó de lo que él estaba proponiendo. Él nos dice, no se trata de un naturalismo puro y duro. De lo que se trata representar es la poesía del día a día. Stanislavski trabajaba para conseguir que el actor sea más consciente de sí mismo, para que pueda generar un estado de ánimo creador que le permita alcanzar su mayor humanidad en la escena. Entonces, su propuesta se basa en 3 aspectos fundamentales. 1. La primacía del cuerpo, como medio que expresa la vida interna del personaje y las acciones físicas que lo caracterizan. 2. La técnica de la memoria emotiva, que consiste en evocar sentimientos en relación a los hechos y expresarlos de manera que reflejen la psicología del personaje. Y 3. La aportación del subtexto, definido como la intención del personaje que subyace a las palabras dichas. Muchas veces se lo ha acusado a Stanislavski de psicologizar el hecho teatral, pero sin embargo nunca se tuvo en cuenta que él priorizaba el cuerpo del actor.
Él creía que los movimientos y las acciones físicas iban a movilizar y condicionar las acciones internas y emocionales del actor. Es decir, que la acción externa iba a justificar esa acción interna. En una conferencia que da él en el Teatro de Arte de Moscú 2 años antes de su muerte, él repudia todos los intentos que se han hecho por sistematizar sus propuestas. Porque él dice que el único sistema válido es el sistema de la naturaleza, que la naturaleza es orgánica y creadora y cambiante, que está en permanente movimiento y en permanente cambio. Entonces, él dice que todos aquellos discípulos que han intentado cosificar, anquilosar estos pensamientos de él, sin quererlo, están destruyendo la posibilidad del hecho creador, que el hecho creador es movimiento. Entonces, muchas veces tenemos que tener cuidado porque nos suele llegar Stanislavski desde otras vertientes que no tienen que ver con el puro Stanislavski. No es que me vaya a poner ahora a defenderlo porque él no necesita que sea yo quien lo defienda, pero sí que pensemos desde dónde nos está llegando la información para poder procesarla. Yo sé que hoy por hoy leer los libros de Stanislavski puede ser como un poco pesado, son largos y con una escritura muy distinta a la que estamos acostumbrados de los 140 caracteres. Pero quizás sea importante, antes de ponernos a opinar al respecto, ver y leer y comprobar desde nuestro lugar y no desde oídas de lo que otros fueron interpretando y diciendo. Es una propuesta. Bueno, espero que les haya gustado, que les haya interesado. Ustedes saben que yo no creo en verdades absolutas, sino que creo en la posibilidad de seguir reflexionando al respecto. Así que coméntenme, coméntense, digamos, me parece muy interesante que puedan preguntar y responderse y reflexionar y que podamos, si bien no tenemos ese tiempo como para tomarnos varios meses o 16 horas conjuntos para poder charlar el tema, sí crear el espacio de esta comunidad teatral para poder pensar el teatro que estamos haciendo hoy, de dónde venimos, ¿sí? Y hacia dónde vamos. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene.